Hola a todos y bienvenidos a la Casa de la Vida. Hoy, como sabéis, es el día del libro y aunque llevo estos meses sin hacer muchos vídeos, bueno, sin hacer ningún vídeo debido a que tengo mucho trabajo, hoy es un día muy especial, ya que este canal se llama The Egyptological Bibliophile, siempre estamos en mi biblioteca y cómo no iba yo a celebrar el día del libro. Así que he decidido hacer este pequeño interludio para hablar un poquito de libros con vosotros. Y es que este día del libro para mí es un día muy especial, ya que es el primer año en el que yo tengo un libro publicado. Hasta ahora había publicado artículos en revistas científicas, en revistas de divulgación, ya sabéis que escribo para Historia National Geographic, había publicado capítulos en otros libros, pero nunca había publicado un libro que fuese solo mío, que fuese mi libro. Y este año es el primer año en el que puedo decir que yo he aportado un libro a esta gran biblioteca mundial, digamos, al conjunto de todos los libros que han existido y que existen. Entonces quería hablaros un poquito de él. Ya os lo he presentado en redes sociales en otras ocasiones, sobre todo cuando fue publicado, pero bueno, quería hacer un pequeño vídeo para celebrar la publicación de este pequeño añadido que he hecho yo al conocimiento mundial de la egiptología. El libro, como sabéis, es este, The Egyptian Priests of the Greco-Roman Period, los sacerdotes egipcios del periodo greco-romano, y deriva de mi tesis doctoral. Es un estudio sobre los sacerdotes, la imagen que se tenía de los sacerdotes egipcios en época greco-romana a través de las fuentes egipcias, es decir, a partir de las fuentes creadas por los propios sacerdotes egipcios, es decir, la imagen que ellos daban de ellos mismos en lengua egipcia, pero también las fuentes griegas y latinas contemporáneas, cómo eran vistos estos sacerdotes por los griegos y los romanos. Y lo interesante de esto es que en esa época había sacerdotes egipcios, con lo cual existía la posibilidad de tener un contacto directo con estas personas y de describirlas y de hablar sobre cuál era su mundo. Lo más bonito es que los sacerdotes egipcios, pese a la idea que tenemos nosotros de que un sacerdote es una persona dedicada únicamente a la religión, no eran solo personas dedicadas al culto, a la veneración de los dioses, a los rituales del templo, sino que eran también los intelectuales de la época. Y de hecho los griegos reconocieron esto desde muy temprano. Tenemos noticias de que filósofos griegos como por ejemplo Pitágoras o Platón fueron a Egipto a estudiar con sacerdotes egipcios y lo que estudiaban no era meramente religión o lo que podríamos decir teología, sino que estudiaban ciencia. Los sacerdotes egipcios eran los científicos, entre comillas, de la época. Tened en cuenta que la palabra científico es una palabra muy moderna, es una palabra que de hecho se creó a finales del siglo XIX y hasta entrado ya el siglo XX no fue aceptada por todo el mundo, con lo cual cuando hablamos de científicos para referirnos a las personas que se dedicaban al estudio del mundo natural en la antigüedad, tenemos que ser un poquito cuidadosos, ya que no existe una equivalencia. No podemos hablar de ciencia en el sentido que la entendemos ahora. De hecho, si vamos con esta idea preconcebida de ciencia para adentrarnos en la ciencia en la antigüedad, probablemente dejaremos fuera de esta categoría muchas cosas que entonces sí que podrían clasificarse como este conocimiento del mundo natural. Ya hablaremos más en detalle de estos temas. Pero lo que os quiero comunicar, lo que os quiero transmitir en este vídeo es que el estudio de estas figuras es muy interesante, no solo para el conocimiento de la religión egipcia, sino también para el conocimiento del mundo intelectual de esta época, del Egipto grecorromano y al fin y al cabo de la época helenística en todo el Mediterráneo y de la época imperial romana, incluso tardoantigua, ya que estas personas no estaban limitadas solo a los templos, sino que también se movían por todo el Mediterráneo para transmitir sus conocimientos. El ejemplo más conocido es el del sacerdote egipcio Caeramón, que se convirtió en el tutor del emperador Nerón. Este sacerdote egipcio es descrito en los textos como un filósofo estoico, por lo tanto, era una persona que se sentía cómoda tanto dentro del mundo de las creencias egipcias, dentro del mundo de la teología egipcia, como dentro del mundo de las corrientes filosóficas que existían en la época. Y sería una persona que era capaz de comunicarse probablemente tanto en egipcio como en griego como en latín.
Son, como podéis ver, personajes muy interesantes y por ello decidí dedicarme en mi tesis doctoral y luego seguir trabajando para componer este libro a su investigación, a su estudio a partir de todas las fuentes disponibles que tenemos, en este caso las fuentes literarias y también lo que llamamos fuentes paraliterarias, que son los textos de carácter religioso, de carácter científico, textos mágicos. Así que esto es lo que presenté en este libro. Se trata de un libro que tiene en torno a unas casi 400 páginas de longitud en el que analizo todos estos temas. No se trata de un libro de divulgación, es un estudio dedicado a analizar todos estos temas en mucha profundidad, pero a partir de él, en los próximos años, tengo la intención de seguir escribiendo sobre este tema y hacerlo también para el público en general. De hecho, os digo ya, algunos ya lo sabéis, que estoy escribiendo un libro para el público en general donde trato muchos de los temas que aparecen en este libro. Así que estad atentos que os iré informando de cómo va esto. Y otra cosita que os quería mostrar, como sabéis, el primer vídeo que hice en este canal, si no lo habéis visto os pondré aquí la tarjetita esta en la que podéis hacer clic para ir directamente. El primer libro, como digo, el primer vídeo que hice en este canal fue sobre un libro precisamente y fue este libro que tengo aquí, que ya os presenté entonces, que es un libro del año 1768 y es el primer libro que existe, bueno, que se publicó en el mundo occidental sobre los sacerdotes egipcios. Y bueno, es un libro, como os dije, de 1768, por lo tanto, 30 años anterior a la expedición de Napoleón a Egipto. Es un libro que está escrito en latín, pero incluye también textos en griego y se basa sobre todo en fuentes clásicas y en fuentes bíblicas para el estudio de los sacerdotes. Tened en cuenta que los jeroglíficos no se habían descifrado, con lo cual las fuentes escritas en lengua egipcia no eran accesibles. Pues este libro, escrito, como digo, en 1768, es el primer libro que se escribió sobre sacerdotes egipcios. Esta es una primera edición, este libro es precisamente de ese año, de ese 1768, y mi libro es, digamos, el último estudio monográfico dedicado a este tema. Entonces tenemos 1768-2020. La historia de la egiptología ha sucedido entre estos dos libros. Entonces es algo muy bonito para mí en este Día del Libro celebrar esta aportación que hago yo a este conocimiento de la religión egipcia, pero también un poco de la historia de la ciencia y de los científicos, entre comillas, que se dedicaron a avanzar en estos estudios, que estaban en contacto en ese mundo maravilloso de época grecorromana en el que había tanta transmisión, tanta circulación de ideas, tanto en Egipto, en el Próximo Oriente, como en todo el Mediterráneo. Así que bueno, este es un pequeño vídeo que quería hacer para celebrar este momento importante para mí, el primer día del libro en el que yo tengo un libro. Esperemos que para el año que viene tenga alguno más, que tenga ya terminado este libro del que os estoy hablando. Y nada, desearos que paséis un día muy feliz, que leáis mucho, que descubráis nuevas cosas, que sigáis siendo curiosos, intentando aprender más a través de los libros y nos veremos pronto o cuando sea posible aquí en el canal. Tengo algunos vídeos pensados, pero necesito disponer del tiempo suficiente para desarrollarlos y hacerlos con las características que tengo por costumbre. Entonces, en cuanto me sea posible, os prometo que volveremos a los vídeos más regulares en este canal. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestro apoyo. La verdad es que me transmitís muchísimo cariño y me transmitís las ganas de seguir divulgando y de seguir compartiendo todo lo que hago con vosotros. Así que os dejo aquí y feliz Día del Libro a todos. ¡Hasta luego!